Bidireccional, es bidireccional. Bidireccional porque comienza en un punto y va en una dirección, en cambio la otra cadena va en otra dirección. Ya, esa va en una dirección y esta va en otra dirección, por eso se llama un proceso bidireccional. Tercera característica es que es un proceso universal. Es un proceso universal. ¿Qué significa que es universal? Que cumplen todos los seres vivos que tienen DNA, ¿sí? Que se da en todos los seres vivos que cuentan como material genético el DNA. Esas son las tres características, entonces bidireccional, semiconservador, universal. Ahora vamos a ver los requerimientos. Para este proceso de replicación se requieren varios compuestos. Por ejemplo, se va a requerir los nucleótidos trifosfatados, o también llamados desoxinucleótidos trifosfatados, que vienen a ser el desoxi ATP, el desoxi GTP, va a ser el desoxi CTP y el desoxi-TTP, ¿cierto? Que son los 4 nucleótidos que se requieren para poder sintetizar la proteína. También se requiere, para estabilizar la molécula, se requiere el magnesio, que tiene carga positiva. Se requiere obviamente energía, se requiere ATP y se requieren ciertas enzimas que van a ayudar al proceso de síntesis, además de otro tipo de proteínas y enzimas que ayudan a ese proceso de síntesis, ¿ya? Entonces esos son sus requerimientos, todo lo que necesita para replicarse. Entonces, la etapa de la replicación tiene 3 etapas importantes: la iniciación, la elongación y la terminación. En la etapa de iniciación, entonces, esto se ha estudiado sobre todo en la Escherichia coli, que es el proceso más importante. Vamos a ver la replicación en eucariotas y luego vamos a ver la replicación en eucariotas, que es un poquito más complejo. Entonces tenemos el DNA, ¿no es cierto? Para que empiece el proceso de la replicación existe un punto que se llama el punto ORI. El punto ORI-C. Ese es el punto ORI, es el punto de inicio de la replicación, ¿ya? Punto de origen se llama. Cercano a este punto se encuentran secuencias, ya sea del punto un poquito más atrás, se encuentran secuencias ricas en adenina y timina, o secuencias TATA, secuencias ricas en adenina y timina. ¿Por qué se encuentran secuencias ricas en adenina y timina? Porque son de fácil separación, ¿no es cierto? Son de fácil separación, pues por eso es importante que existan estas secuencias para que se pueda separar este punto de origen. Entonces, la primera proteína que viene para el proceso de separación de las cadenas, porque queremos separar las cadenas, es la DNA-A, es la proteína DNA-A, la DNA-A. Esta proteína lo que hace es envolver al DNA. Entonces aquí vamos a ver. Entonces fíjense, aquí está la proteína DNA, y esta proteína lo que hace es promueve un efecto de tensión, envuelve al DNA, hace que se envuelva el DNA y se jale la molécula, porque saben ustedes que el DNA está envuelto, ¿no es cierto? Está enrollado. Entonces, ¿qué hace el DNA? Envuelve un poquito y jala.
esa tensión que hace que brevemente se separe las dos cadenas de DNA que son complementarias. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces esas dos cadenas se envuelven un poquito, jala el DNA y se separan las cadenas un poquito. Esta separación de cadenas, entonces, como nuevamente como son complementarias y se atraen como el imán, y nuevamente pueden volver a unirse, ¿no es cierto? Entonces, enseguida, una vez que ha producido DNA junto con otros cofactores más, vienen otras proteínas que son las SSB, que se colocan agarrando las dos hebras, ¿sí? Estas son las SSB. ¿Qué son las SSB? Son proteínas de unión a cadena simple. Proteínas de unión a cadena simple. ¿Cuál será su función de las SSB? ¿Cuál es la función? De evitar nuevamente que estas hebras se unan, ¿sí? Mantienen separadas a las hebras, esa es la función, mantener la separación de las hebras. Entonces, el que inicia el proceso es la DNA que cerca al punto órice va a envolver al DNA, jala el DNA y hace que se separen estas cadenitas que son las que están ricas en adenina y timina. Una vez que se han separado, las SSB las agarran para que no se vuelvan a unir y luego viene la helicasa, una enzima que es la helicasa. La helicasa es una enzima como una tijerita. Aquí la vamos a dibujar en negro, le dibujaremos en rojo. Esta helicasa lo que hace, le estamos poniendo como tijerita, es la que va a cortar los puentes de hidrógeno y va a ayudar a desenrollar el DNA. Entonces la helicasa corta los puentes de hidrógeno y comienza a desenrollar y desenrolla el DNA, ¿sí? Empieza a cortar y las SB empiezan a unirse para evitar que se unan, ¿no es cierto? Que se unan las cadenas. Entonces, fíjense que a medida que esto se va abriendo, surge una tensión en los extremos. Es como cuando ustedes abren una soga por el centro, a los costados se enrollan, ¿no es cierto? Sí, se super enrolla. Igual pasa aquí. Se empieza a abrir esto, la helicasa está abriendo, pero no puede avanzar rápido porque se empieza a super enrollar esta parte porque estamos desenrollando. Entonces vienen otras enzimas, son las topoisomerasas. Topoisomerasas. Estas topoisomerasas, ¿qué hacen? Cortan las cadenas de DNA. Cortan las cadenas. Cortan las cadenas del DNA. ¿Cuál es el objetivo de cortar? Es de disminuir la tensión. Disminuyen la tensión. La tensión que se ejerce porque la helicasa está cortando, está desenrollando, pero se está empezando a superenrollar el DNA. Entonces ya no puede avanzar la helicasa. Entonces, ¿qué hace la topoisomerasa? Aquí viene y empieza a cortar para poder desenrollar un poco y disminuir esa tensión que está dando por el superenrollamiento. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Entonces hay dos tipos de topoisomerasas, las topoisomerasas tipo 1 y las topoisomerasas 2. La tipo 1 es la que corta una cadena y la tipo 2 es la que corta las dos cadenas. Entonces puede independientemente cualquiera de las dos. Generalmente la tipo 1 es la que va cortando una cadena y luego vuelve a unir esa cadena. Corta para desenrollar y disminuir la tensión y luego se vuelve a unir la cadena. El corte es momentáneo para poder ayudar a desenrollar la cadena. Una vez que ya se ha producido este proceso, fíjense que ya aquí vamos a dibujar.
Aquí abajo dibujaremos, ¿no? Aquí está muy bien. Entonces, aquí está nuestra DNA. Ya se ha formado una abertura más grande, ¿verdad? Aquí están tanto la helicasa como las topoisomerasas que también ayudan a cortar, a disminuir la tensión o el superenrollamiento para que se vaya abriendo más ese proceso. Entonces, una vez que se ha separado ya en una buena cantidad las dos cadenas, viene la DNA-G, o también llamada primasa. Aquí vamos a colocar la DNA-G o primasa. ¿Qué hace esta DNA-G? Sintetiza el primer. Sintetiza el primer. Este primer, ¿qué es? Es RNA. ¿Ya? Sintetiza una pequeña secuencia de RNA. Entonces aquí viene la DNA-G, que es la primasa, y empieza a sintetizar RNA, una pequeña cadenita de RNA. Fíjense, sintetiza tanto aquí como aquí, en los dos lados. Una vez que ha sintetizado la DNA-G, el primer, ¿para qué sirve el primer? El primer le da ese oxidrilo 3' para que comience la DNA polimerasa a sintetizar la nueva cadena de DNA. ¿Ya? Para eso sirve el DNA, la DNA-G. El primer, ¿para qué sirve? Para sintetizar el nuevo DNA. Entonces, seguido a la primasa viene la DNA o la ADN polimerasa. O DNA polimerasa, que la vamos a abreviar como DNA pol tipo 3, ¿ya? La DNA polimerasa tipo 3. ¿Qué hace la DNA polimerasa tipo 3? Esta lo que hace es colocar el DNA seguido del primer. Utiliza este extremo oxidrilo para utilizar los nucleótidos trifosfatados. De los nucleótidos le quita 2 fósforos y le va colocando de uno en uno los compuestos o los nucleótidos que son complementarios a la cadena. ¿Se entiende? ¿Sí? Una vez que le ha puesto el RNA, luego le va poniendo el DNA, la nueva cadena de DNA a cargo de la ADN polimerasa tipo 3. Lo mismo ocurre aquí, fíjese, aquí en la otra cadena va colocando su complemento, ¿no? Su complemento. Luego, cuando ya se forma esta primera etapa, esta primera cadena con un poquito de nucleótidos que ha avanzado, a eso se llama el complejo de iniciación. Entonces, el complejo de iniciación, ¿por quiénes está formado? El complejo de iniciación ¿Por quiénes está formado el complejo de iniciación? Por el DNA que se ha separado las cadenas. ¿Por quién más? Por el primer y por un oligonucleótido del nuevo DNA. Oligonucleótido del DNA. ¿Ya? Oligonucleótido del DNA. Ahí estamos todavía en hora, ¿no?
Ya, y nos vamos a la elongación y ahí nos vamos a quedar. Hasta ahí está entendido, ¿verdad? Estas preguntas, o las preguntas que van a entrar son funciones de las enzimas. Enzimas, tienen que saber cada una de las enzimas para qué sirve. De todas estas. Por eso estos temas que vienen son más complejos. No tienen que faltarse. Ya, entonces vamos a entrar a la elongación. Ahora sí puedo borrar esta parte. Saquen una fotito. Esta cadena que se ha puesto el RNA, el primer, ¿no es cierto? Y a partir de ese se va sintetizando el nuevo DNA. El primer era por la DNAG o por la primasa, y luego el nuevo DNA que es por la DNA polimerasa, ¿no es cierto? Se está sintetizando de forma continua, ¿ya? La síntesis es de forma continua, síntesis continua, porque solo tiene un primer y va sintetizando por la ADN polimerasa, va complementando cada base. En cambio, la otra base, fíjense que aquí al principio le ha puesto un primer, ¿no es cierto?, arriba, y como esta abertura ya es más grande, su primer inicial estaba aquí, ¿no es cierto?, porque ya se ha abierto más, entonces ya no está al principio, ya está al medio, casi, ¿no es cierto? Y aquí la ADN polimerasa 3 le ha complementado su cadena también. Entonces este espacio ha quedado vacío. ¿Qué hace la ADN polimerasa? Necesita nuevamente llenar este espacio. Entonces otra vez viene la DNAG y otra vez sintetiza un primer. ¿Sí? Sintetiza un primer. Y la ADN polimerasa, a partir de ese oxidrilo, de ese primer, nuevamente empieza a sintetizar nuevamente la cadena hasta chocar con el otro primer. ¿Se entiende? Por lo tanto, la síntesis es discontinua. Aquí va a ser una síntesis discontinua. Síntesis discontinua. Entonces, tenemos dos cadenas, ¿ya? Dos cadenas del DNA. Una cadena que va de 3' a 5' y la otra que va de 5' a 3'. La cadena que es con síntesis continua o también se llama hebra adelantada es esta. Esta es la hebra adelantada. ¿Por qué es adelantada? Porque esta se sintetiza el nuevo DNA, por síntesis continua de 5 a 3'. Esa es la dirección del nuevo DNA. En cambio de esta otra cadena se sintetiza de 3 a 5. Es decir, que se va sintetizando de 5 a 3, espacios de 5 a 3, en cada espacio se sintetiza hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces, esta se sintetiza por espacios, ¿verdad? ¿Se entiende? Esta se sintetiza también de 5 a 3, luego otra vez de 5 a 3, de 5 a 3, se sintetiza por espacios. Entonces, esta es la hebra retrasada. Esta es la hebra retrasada. Tenemos la hebra adelantada es de 3 a 5, pero la síntesis del nuevo DNA es de 5 a 3. Y la hebra retrasada es de 5 a 3. Y la síntesis va a ser de 5 a 3, pero va a ser de espacio en espacio, porque esto se va abriendo cada vez más, entonces va a sintetizarse por fragmentos. Esa síntesis por fragmentos, que es la síntesis discontinua, forman los llamados fragmentos de Okazaki. Esta forma los fragmentos de Okazaki, ¿ya? Entonces, ¿qué es un fragmento de Okazaki? Un fragmento de Okazaki
es un fragmento de RNA con DNA, ¿ya? Es un fragmento de RNA con DNA, es decir, que todo este es el fragmento de Okazaki. Ese es el fragmento de Okazaki. ¿Sí? Entonces mañana voy a traer mi cablecito para mostrarles en video para que se entienda mejor. Mañana continuamos con el proceso de